Hola, mi nombre es Marco y en este caso voy a hablar sobre la bobina de Tesla. Pero para empezar, definamos qué es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión y de elevadas frecuencias, con efectos perceptibles, tales como su capacidad para ionizar el aire o gas a una distancia definida. Es por esto que permite que se encienda una bombilla de bajo consumo. Pero ahora, ¿cómo funciona una bobina de Tesla? Primero, debemos aclarar que los principios detrás de la bobina de Tesla son relativamente simples. Solo debemos tener en cuenta que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, mientras que la diferencia de potencial eléctrico, que es el voltaje, entre dos lugares es lo que empuja a esa corriente. Podemos verlo de esta forma para que nos quede más claro. La corriente es como el agua y el voltaje es como una colina. Un gran voltaje es una colina empinada, por la que fluirá un flujo de electrones. Un voltaje pequeño es como una llanura casi plana con casi ningún flujo de agua. Ahora, el poder de la bobina de Tesla reside en un proceso que conocemos como inducción electromagnética. Esto quiere decir que un campo magnético cambiante crea un potencial eléctrico que obliga a la corriente a fluir. Y mientras que a la inversa, la corriente eléctrica que fluye genera un campo magnético. Cuando la electricidad fluye a través de una bobina de alambre enrollado, genera un campo magnético que llena el área alrededor de la bobina. Ahora, ya sabemos lo que es una bobina de Tesla y los principios con los que funciona, pero entendámoslo un poco mejor. El potencial eléctrico generado en una bobina de alambre por un campo magnético a través de su centro aumenta con el número de vueltas del alambre. Un campo magnético cambiante dentro de una bobina de 50 vueltas generará 10 veces el voltaje de una bobina de solo 5 vueltas. Así es exactamente como funciona un transformador eléctrico de corriente alterna común, que se encuentra en todos los lugares. Un ejemplo claro es que para pasar de un voltaje de pared de 120 voltios a, digamos, 20 voltios para el uso en un adaptador de corriente de una computadora portátil, el lado de salida de la bobina tendrá 6 veces menos vueltas para cortar el voltaje a un sexto de su nivel original. Por último, les explicaré un poco sobre nuestra bobina. En nuestra bobina obviamente no es la más sofisticada del mundo, pero lo que podemos observar es que la corriente pasa primero por el cable más grueso, el cual tiene pocas vueltas, para después pasar la corriente al cable más delgado, el cual tiene muchas más vueltas, lo cual aumenta el voltaje y produce un campo magnético alrededor de nuestra bobina. Obviamente, nuestra bobina de Tesla no produce este espectáculo de luces como las grandes bobinas que se han construido alrededor del mundo. Sin embargo, sí podemos ver una pequeña chispa de color azul generada por nuestra bobina, además de que el campo magnético generado es capaz de encender una bombilla simple.